bienvenidos a un video más. Yo soy Gaby. Yo soy Camo. Y hoy vamos a contarles acerca de nuestro viaje en bicis de bambú. Contexto. Año 2014. Sí, ¿era el 2014? Camo y Gaby, o sea, todavía éramos los Camo y Gaby hippie antisistema. No tan estábamos anarquistas. un poquito más relajados. No tan anarquistas porque ya teníamos un blog de viaje que habíamos abierto en el 2013. Ya habíamos abierto Facebook. Por petición de nuestros amigos. Incluso YouTube. Sí, teníamos YouTube. YouTube muy arcaico. Teníamos YouTube antes de tener Instagram y TikTok. O sea, Bueno, si le hubiésemos metido TikTok ganas a YouTube en esa época, le hubiésemos hecho mejor. Yo creo que seríamos youtubers ya consolidados. Exacto. Pero no éramos muy buenos haciendo blogs de viajes. No sabíamos hacer blogs de viajes. No, a los videos le faltaba estabilización, un micrófono, un montón de cosas. Pero bueno, no había esto para todo eso. ¡Ya cómete la maldita naranja! Estábamos en una época en que habíamos abierto el blog y nuestro enfoque era el turismo responsable y sustentable. Sigue siendo ese el enfoque en general, pero en ese entonces era como todo muy extremo. O sea, ya éramos veganos, pero acabábamos de empezar a ser veganos, pero estábamos muy en contra de todo lo que era productos procesados. Y todo lo hacíamos nosotros, desde el jabón, el shampoo, las leches, todo era lo que hacíamos nosotros. Soy vegano nivel 5. No como nada que produzca sombra. Cuestión que llevaba bastante tiempo hacer todo nosotros. Nuestra idea idílica era hacer un viaje lo más sustentable posible, con la menor huella de carbono, con el menor impacto ambiental. Habíamos llegado a México y todavía no decidíamos quedarnos a vivir en México. Ajá. Gaby todavía no era residente. Yo era residente en Argentina, entonces como que el plan, lo lógico era, bueno, ya estuvimos en México un tiempo, vamos a regresar a Argentina. Ajá. ¿Y cómo vamos a regresar? En bicicleta. En bicicleta, genius. O sea, los güeyes estaban... Además, pero imagínense, o sea, los jaboncitos, el shampoo, todo. Piedra lumbre o incluso hasta bicarbonato de sodio para las axilas. Sí. O sea, ese era nuestro nivel. O sea, éramos ya como medio anarco hippie. Ya con algunas redes como muy a nuestro pesar todavía. Entonces la cuestión es que estábamos investigando, vamos en bici, que es el medio de transporte que va a ser impulsado por tu propio esfuerzo, pero después no, o sea, estábamos muy clavados, les digo, en la huella de carbono. Entonces dijimos, la bici también tiene huella de carbono, pero dependiendo de qué material esté hecha la bici, su huella de carbono va a ser menor. Entonces ahí fue cuando descubrimos las bicis de bambú. Primero por una marca de bicis de bambú de Londres, y después dijimos, ¿esto existirá en Latinoamérica? Y ahí llegamos a unas bicis de bambú de Ciudad de México que se llamaban Bamboo Cycles. Sí, que Diego, muy buena onda, nos pusimos en contacto y dijimos, oye, ¿cómo podemos hacer? Nos hizo un descuento, ¿no? Ajá, nos hizo un descuento. Para que podamos, porque nosotros no teníamos dinero en ese tiempo. Ajá. Y estuvo bien loco porque Diego dijo, bueno, se las dejo en tanto. Y pará, les damos un contexto más. En ese entonces trabajábamos como freelancers haciendo diseños, viviendo en San Cristóbal de las Casas, y también era la época en la que vendíamos empanadas de soya en las calles, en los andadores turísticos de San Cristóbal. Ese era o sea, lo que nosotros ganábamos nos alcanzaba para la renta, comer y no mucho más. O sea, no había como mucho margen de ahorro, y si había margen de ahorro era muy poquitito. Sí, estábamos siempre con lo justo. Entonces, yo me acuerdo que anunciamos el proyecto en nuestras pequeñas redes, nuestro pequeño círculo. Hablamos con Diego, él nos dijo, sí, yo les voy a hacer un descuento, lo que puedo. Después apareció una persona que contactó a Diego, que dijo que quería ayudar y nos mandó dinero. Nos mandó dinero, alguien de Monterrey, me acuerdo. Alguien de Monterrey que se dedicaba a la venta de seguros. Ajá. Y en exchange nos pidió que pongamos el logo en nuestro blog, que era nuestro red social más fuerte. Que, digamos, nuestro blog estaba bastante bien, que era planbviajero.com, sigue existiendo, pero bueno, ya no lo estamos actualizando tanto, pero pueden encontrar un montón de tips de sustentabilidad ahí. Nos iba bastante bien, teníamos como 100.000 visitas al mes y pues ganábamos algo de la publicidad que se metía al blog. Entonces eso era como, o sea, era un buen blog. Y en esa época, les recordamos, 2013, era la época de los bloggers. No existía el concepto de influencer o creador de contenido de redes. Estaba recién empezando eso. Estaba empezando a existir. Pero tu prestigio real en el ámbito de viajes era ser blogger, o sea, tener un blog de viaje. Pero, por ejemplo, en esa época ya existía Alan por el Mundo, que sus videos eran muy caseros a comparación con lo que fueron después. Claro, los videos de Alan los hacía él
así Sí, bien sí. caseritos. Estaban buenos, tenía su Ajá. audiencia, pero era todo muy así como Claro, empezando. y en el- Luisito también estaba empezando, así de que salía grabado por Ciudad de México. Sí. No era Luisito, o sea, él podía caminar por donde sea. Y Sí, sí, relativamente no era que lo acosaban como Ajá. ahora. Pero bueno, sí, a nivel blog de viajes, Cano estaba Alan, Luisito y Mariel de Viajes. Entonces, o sea, era otra cosa, gente. Pero en ese entonces ya Alan era Alan. O sea, ya Sí. todo el mundo sabía quién era Alan. Que esté en el mundo del viaje, ¿no? Porque obviamente no era tan famoso como Ajá. ahora. No sé cómo este chico de Monterrey se enteró y Por dijo... el blog, "Güey, yo porque él les-". seguía Sí, el sí, blog. sí, O por sea, eso. nosotros teníamos seguidores del blog. Y dijo, yo les quiero echar la mano y también nos ayudó a pagar los componentes. Entonces Diego de Bamboo Cycles manejaban en esa época dos productos. Las bicis ya armadas completas y una cosa que se llama HTM. Hazlo tú mismo, que se trataba de Ajá. hacer tu propia bici de bambú. Y nosotros dijimos, güey, esa quiero yo. Está el video aquí en el canal, viejísimo. Ajá, sí, Viejísimo. viejísimo, pero ahí está. Yo tenía un look bastante parecido en el Sí. pelo y me acuerdo que cuando me hice la foto ya con mi bici armada, me vi y dije, soy igual a mi mamá, soy mi mamá, dije, y me corté otra vez el pelo. Porque me veía muy señora y tenía unos 20 y tantos en esa época, entonces dije, todo lo puedo. Entonces fuimos, hicimos el taller, salió todo relativamente bien lo del taller. O sea, obviamente hacer bicis de bambú, handmade, todo eso, tiene un par de complicaciones, sobre todo porque un cuadro de bicicleta tiene las medidas milimétricamente precisas para que los componentes funcionen. Una de bambú, si tú haces algo un poquito mal y te queda algo un poquito diferente, Ajá. ya no le va a entrar, por ejemplo, el freno de disco que necesita que todo sea perfecto. Ajá. Salieron las bicis suficientemente bien para que funcionen para lo que queríamos, Ajá. pero no podíamos tener freno de disco atrás porque estaba como una desviación Leve, milimétrica sí. que hacía que toque el freno de disco con la zapata. Ajá. No es lo mismo una bici para ciudad que para carretera que para viaje largo. O sea, no, Sí. no te sirve pensar una bici como las que salís a pasear y te vas a la Jusco los fines de semana. No, ese tipo de bicis no es para una bici a la que le vas a cargar peso. Fueron muchas cosas, fue aprender muchísimo en el camino sobre bicis y sobre qué necesitábamos realmente. En el blog tenemos posteos donde hablamos específicamente de qué componentes usamos, porque el manubrio es un manubrio especial para Ajá, viajes. para viaje porque tiene como 8 posiciones. Después le Sí, vamos a porque- mostrar la bici. Como te vas cansando porque estás como 8 horas arriba de la bici, estás de diferentes posiciones. Entonces, no es lo mismo que con el que te vas a la tienda a comprar algo. Los asientos también, las cubiertas de la bici también, los aros de la bici también, los frenos de la Ajá, bici. y eso también fue un tema porque los asientos, por ejemplo, generalmente los buenos asientos de bici, los más fresas, son de cuero. Los asientos de la marca Brooks, pero bueno, resulta que los Brooks habían sacado unos asientos, la versión vegana, yo me lo compré, me dolió muchísimo, fue como mis Sí, ahorros, nos costó carísimo, me acuerdo. pero bueno, la verdad que muy cómodo el asiento. Entonces sí, eso también fue aprender un montón de esas cosas y ya éramos veganos, entonces no queríamos nada que sea de Sí. origen animal. Ya cuando teníamos los marcos armados, ¿qué faltaba? Alguien que le meta todos los componentes, porque Ajá. no sabíamos hacerlo. Y se los dimos a una tienda de bici con la que trabajaba Diego de Bamboo Cycles, que no voy a decir el nombre porque la verdad nos quedaron Nos quedaron súper mal. súper mal. Nos tardaron meses en darnos las bicis. Como y les 7 decíamos, meses. Güey, si no tienen las partes, si no pueden, regrésennos las bicis. Y vamos a otro lado. Les pagamos lo que ya trabajaron y vamos a otro lado. Y ellos, no. Nos peleamos. Yo me acuerdo Terminamos que nos repeleados, sí, pero además me acuerdo que pasaban como 3 meses, íbamos a ver las bici y no tenían nada todavía. Eras como, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué están haciendo? Sí, me acuerdo que ya íbamos al local y ponían cara. Ya cuando nos ponían veían una cara y llegar. era como, güey, dame la bici o terminala. No, fue horrible. Fue estar ahí con un estrés durante meses. Peor de todo es que ellos eran muy buenos en bicis así tipo fixie o de ruta o como bicis muy hipsters. Ajá. Y nosotros necesitábamos, o cuando viajas en bici necesitas cierto tipo de componentes muy específicos. Que ellos obviamente lo desconocían porque no era su expertise. Ajá. Y nos pusieron componentes de bici de ruta. ¿Qué pasa? Que con bici de ruta tienes un plato gigante y uno más chico que sigue siendo bastante grande. Y están optimizados para velocidad, para desempeño. Y nosotros en subidas, con peso, con todo, no nos daban los cambios. O sea, No. estaban muy pesadas las bicis para esos cambios. Entonces, durante el viaje, llegábamos a tal lado y le tuvimos que ir cambiando partes a la Ajá. bici para que
pueda funcionar en ciertas condiciones. Y también fuimos sacando piernas. Sí, 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 Ese es sí. el tema. Después de una batalla larguísima logramos tener las bicis y me acuerdo que unos chicos que hacían delivery en bici, que era un lugar vegano, Pedalea libre. nos regalaron el día que sabíamos que íbamos a salir de viaje, nos regalaron comida. Nos regalaron cámaras, parches, comida, barras energéticas, todo vegano porque eran Sí. veganos, son veganos, entonces nos regalaron de todo como para Buenísima que salgamos onda. equipados. Sí, sí, sí. Hermosos. En ese momento fue como petición de la hermana de Camo, dijo, ábranse un Instagram. Sí. O sea, y ahí ya estábamos en 2015. Ábranse un Instagram, y primeramente lo manejaba manejaba ella. ella. Al final dijimos, no, lo tenemos que manejar nosotros, esto no es factible, Sí. ¿no? Scrollen hasta abajo en Instagram y ríanse porque subíamos cualquier cosa. O sea, cuando ella lo empezó a manejar, lo manejaba bastante bien y después ya hay un momento en que se van a dar cuenta que lo empezamos a manejar nosotros. Como que no le entendíamos mucho al Instagram en esa época, después fuimos agarrando la mano. Fue la parte de la odisea en cuanto a bici, Instagram, que nos regalaron estas cositas muy lindas, pero después fue otra odisea conseguir las partes específicas que se necesitaba para poner los racks de las alforjas. Uy, Las sí. alforjas, me acuerdo que Nathan nos ayudó un montón Sí. en conseguir un montón de cosas que necesitábamos. Sí, un chico que hacía delivery en Sí. bici en Ciudad de México, que él sabía mucho de bicis, estaba muy clavado en el tema, nos ayudó muchísimo. Sí, que hasta el día de hoy es amigo. Sí. De hecho, es ex de mi hermana, o sea, lo conocimos por Sí. eso. Y a mí me pasa que los ex de mi hermana se quedan siendo mis amigos. Y después también eran las alforjas, que son estas cosas donde Sí. guardás, le vamos a poner una foto de lo que es una alforja, que van a los costados de la bici y ahí es donde cargas tu comida, tu ropa, tu tecnología, los repuestos de la bici, todo. Tuvimos que pedirlas de Estados Unidos. Ajá, y hay que saber una cosa. Uno cuando viaja en bici no se puede poner una mochila en el hombro, porque eso es fatal para la espalda, no hace más Y para- la cadera. Entonces, el peso cuando uno viaja en bici, de estos viajes de tanto tiempo, va a los costados de la bici. Y ahí hay otro desafío, aprender a manejar una bici con peso, que no es lo mismo que totalmente liviana, que vas como, no es lo mismo para nada. La manejabilidad es diferente, o sea, cuando tú quieres dar vuelta, tienes que hacer como un movimiento de todo el cuerpo, o sea, es más parecido a una moto que Ajá. a una bici, o sea, no es ligero. Pero mucho más lenta Sí. que la moto. Les vamos a poner una foto de cómo se veían las bicis ya armadas. Después fue comprar, por ejemplo, en mi caso, chaleco reflectante, el casco, las calzas ciclistas que están acolchonaditas en las pompis para que no te duela. O sea, un montón de cosas. Aprender a poner el pie en el pedal, porque yo antes de andar en bici así como de larga distancia, el pedal lo ponía acá al medio. Y el pedal va acá, sobre el metatarso. La fuerza la haces con el metatarso. Y después también hay un movimiento de cadera que uno tiene que aprender a hacer cuando Sí. anda en bici, para que no te jodas las rodillas. Nosotros no usábamos clips, queríamos ir libres, vas con peso, es diferente. Después, otra cosa que tuvimos que aprender es que la bici de bambú con peso tiene un comportamiento diferente, porque como el cuadro, al ser una fibra vegetal, no es sólido completamente, entonces como que se movían las Ajá. bicis, se sentían como No, de y además gelatina. estábamos súper clavados en las bicis de bambú, porque, bueno, el bambú, hay que aclarar, no es el mismo que se comen los pandas. O sea, ese bambú, el bambú que se utiliza para construir cosas, una especie de bambú que no es comestible. Y el bambú nuestro no venía de China, era yucateco, bambú yucateco. Y el bambú es un material muy resistente, se utiliza para construir puentes, andamios, casas, lo que sea. Entonces era buenísimo, es flexible, es resistente, entonces tenía un montón de propiedades que a nosotros se nos hacían chidas y además de que era un material mucho más ecológico. Estábamos como muy emocionados con nuestra bici de bambú, pero sí tenía este desafío de aprender a manejar una bici de bambú con peso. Entonces lo que hacíamos era que nos íbamos. Nosotros en ese entonces vivíamos por atrás de la Cineteca Nacional, en Ciudad de México, y nos íbamos a Ciudad Universitaria Sí. y le íbamos poniendo peso a las alforjas. Y también el truco está en aprender a balancear ese peso, porque vos no anda con la báscula viajando. Sí. O sea, todo lo que sea sumarle peso a tu bici, lo tenés que ir descartando. Pero vas ahí viendo más o menos que vayan parecido el peso y así. Pero por más allá de que te vayas un día a CU a pedalear y etcétera, nada se compara con estar salir. viajando. Ya estar viajando es otra cosa.
Entonces, pues llegó por fin el gran día. Nos preparamos todo nuestro equipo, todo lo que nos íbamos a llevar, nuestras ollitas, nuestra teníamos cocinita. una marmita que es como unas ollitas adentro de la otra. Y ahí sí, era como llevar la ropa, como tratar de llevar ropa dry fit, las calzas ciclistas. No llevábamos nada de muy fashionista, porque les digo, o sea, todo lo que sumaba peso no servía. Entonces, no es, me voy a llevar este vestidito por las dudas. No, es, me voy a llevar un traje de baño, me voy a llevar esto que sé que voy a usar, esto que voy a usar, esto que voy a usar. Lo más ligero posible. Lo más ligero posible, porque no. O sea, era sumar peso al Pepe y era peso que había que pedalearlo. Porque después teníamos que cargar con nosotros nuestra comida, Ajá. todo lo que íbamos a comer, toda nuestra agua. O sea, ese peso era variable porque cuando llegas a un lugar, te cargas de comida, traes X kilos más que te van a durar X tiempo. Claro. Ya vas a estar más ligero hasta que te vuelves a recargar de agua. Ajá, bla, y también bla, vas bla. aprendiendo que no necesitas estar cargando, o sea, no sé, pon que vas a hacer 25 kilómetros y vas a llegar a un lugar, no es lo mismo que si llegas a una ciudad, a un pueblo o a acampar en el medio de la nada. Entonces ahí tenés que saber si vas a llevar comida o si no vas a necesitar comida. Esas cosas las vas aprendiendo en el viaje. Pero cuando salimos como si no iba a haber comida de acá hasta México, hasta Argentina. Sí, obviamente traíamos nuestra tienda de campaña, sleepings, aislantes. Ajá. Un montón de cosas llevábamos que Sí. tienes que llevar. Sí. Esas Y no te las en las de puedes quitar. adelante era donde poníamos lo que era comida, que eso iba bajando a medida que pasaba el día, y atrás era la ropa, el sleeping, La compu. la compu, o sea, todo, y todo, por supuesto, las alforjas eran 100% impermeables. Muy importante eso. Pero bueno, me acuerdo que el desafío para nosotros más grande era salir de Ciudad de México, porque ahí empezamos. Yo le tenía un cagazo a salir en bici Sí. de Ciudad de México. Nos levantamos creo como a las 4 de la mañana, lo más temprano que pudimos, y salimos pedaleando. Me acuerdo que salimos por Xochimilco, Sí. de la ciudad. Sí. Hacia Tepoztlán. El camino a Tepoztlán fue todo un hito porque fue salir por Milpalta, Sí. que fue todo subida y ahí nos dimos cuenta de lo que de verdad era viajar en Sí. bici. Fue cansado, fue duro, fue difícil. No, y para la parte bizarra, también nos da miedo. O sea, como que en esa zona también asaltan mucho a ciclistas. Sí, de hecho, elegimos no salir por Ajusco porque nos habían dicho que por Que Ajusco asaltaban estaba más mucho. peligroso. Pero bueno, Camo me acuerdo que llevaba, porque imagínense qué bizarro, no teníamos como un candado así como wow. Entonces, lo más que teníamos era un candado de cadenas. Y Camo lo tenía acá, se lo Sí. mandaba para acá, vamos a poner una foto, con el Camo con el candado de cadena acá. Entonces también llevaba ese peso encima, pero Camo era como cualquier cosa, alguien nos viene a hacer algo, revoló la cadena. Sí. Que por suerte nunca pasó. Que por suerte nunca pasó, y ya llegando a Tepoztlán, que el que nos recibió era alguien que había viajado en bici desde Argentina a México, no digo dejen eso. Viajó desde México hasta Ah. Argentina en bici. Ajá. En Argentina conoció una argentina, se se hicieron volvieron en pareja bici. y se regresaron en Sí. bici a México. En Tepos él puso una casa del ciclista Ajá. porque él era de Cuernavaca, de Ajá. Cuautla, por ahí. Entonces estuvo padre quedarnos con ellos unos días, que nos den consejos, porque era gente que Ajá. venía viajando en bici en serio hace ¿Y, un buen y tiempo. cómo llegamos a ellos? Porque así como existe Couchsurfing, que es como para viajeros, que creas un perfil y hay alguien que se ofrece a compartir un espacio en tu casa, ya sea el sillón, una cama o lo que sea, ¿no? Así puedes ir viajando por diferentes lugares sin pagar alojamiento. La gracia no es como, ay, me quedo gratis. La gracia es compartir con esa familia con la que te vas a quedar. Entonces, no sé, te pones a charlar, les cuentas de dónde has viajado, les haces una comida, ¿no? Eso, compartir. Eso es como la función fundamental de Couchsurfing, pero en parte tampoco pagas hospedaje. Existe lo mismo, pero se llama Warm Shower, que es para ciclistas. Es exactamente lo mismo. Entonces, pero como está pensado de un ciclista a otro ciclista, saben que lo primero que necesitas cuando llegas a un lugar es bañarte y tomar agua. Agua y después una comidita, lo que sea, Ajá. pero te ahorras esta parte que a veces pasa en Couchsurfing de vámonos de peda, no sé qué, no sé O cuánto. que se es ponen como- a charlar y uno es como, güey, pedaleé todo el día, necesito llegar. Pero bueno, vamos a contar un poco cómo es viajar en bici. Es algo muy abstracto si se los contamos así nomás. Entonces, la experiencia, o que es la rutina del viaje en bici, el día a día. Primero es levantarse bien temprano, es madrugar. Antes de que salga el sol ya tienes que estar despierto. Sobre todo si estás en lugares cálidos, como fue la mayor parte de nuestro viaje en bicicleta. Si estás en lugares fríos, igual te conviene esperar a que salga el sol. Sí.
Un desayunito. Yo me acuerdo que desayunábamos casi todos los días lo mismo, que algo que teníamos siempre con nosotros era crema de cacahuate, que es súper proteico, pan, mermelada, para desayunar pan con mermelada, y comprábamos unos como licuados de avena que viene en polvo, que nosotros traíamos una licuadora de estas que haces y puedes licuar, entonces nos hacíamos todas las mañanas un licuado de plátano con avena y ya con eso arrancábamos nuestro día. Desayunábamos, empacas todo lo que hay que empacar y sales a pedalear. Teníamos luces, o sea, además de usar chalecos reflectantes, también usábamos luces, o sea, porque esto es muy importante. Y las alforjas también tenían reflectantes, entonces era como tenías que asegurarte de que te vieran, porque si no era peligroso. Y sales a pedalear. Pedalear, cuando estás viajando en bici, vas a 10, 15 kilómetros por hora, según el viento, las subidas, las inclinaciones, etcétera. Pero no más rápido, ni te interese rápido. No se trata de ir rápido. No es una competencia, no es high performance, no es nada. No. Es me voy a mover de un punto A un punto B. No es en un mes voy a llegar a Argentina. No, un viaje en bici no se trata de rápido. Si pensaban que era eso, ya les digo que descarten la idea. Vas súper chill, súper tranquilo. Capaz a alguien le interese ir así. Las primeras horas son tranquilas, vas ahí tiki entrando en calor. Y vas como en trance también, porque, o sea, por más que nosotros íbamos juntos, no podíamos ir uno al lado del otro charlando. Ni charlando, ni nada. O sea, vas tú solo arriba de la bici y vas pensando, reflexionando. Es monótono, es lento, es tranquilo. O sea, pasan autos, pasan cosas a veces en la carretera que ves. Te encuentras animalitos que los pisaron los autos y los ves desde bien lejos y pasas al lado y ves los paisajes, estás dentro de los paisajes, pero ¿qué pasa? A las horas de estar pedaleando te empieza a dar calor, te empieza a dar sed, te empieza a dar hambre, entonces tienes que parar a descansar, a comer, a rehidratarte. Y así durante el día vas parando varias veces. Y además, por ejemplo, del baño. Por ejemplo, lo que hacíamos nosotros era que comíamos bien temprano en la madrugada, después como a media mañana volvíamos a hacer otro desayuno y en las horas de mayor calor, que eran como de 12 a 3, almorzábamos y descansábamos, o sea, buscábamos una sombra y como teníamos una nafe y nuestra marmita, eso sí, podíamos, al costado de la ruta podíamos parar a cocinarnos, ¿no? Aunque mayoritariamente lo hacíamos con leña. Nos gustaba más juntar palitos, hacernos una fogatita rápido, pum, lo apagábamos bien y nos íbamos. Siempre traíamos pasta, traíamos un montón de cosas para comer y levadura. Siempre llevábamos levadura. Y tenías que calcular las horas de luz con los kilómetros que ibas a hacer. Por ejemplo, en lugares de montaña o así con mucha inclinación, muchas subidas y bajadas, la verdad es que no podías hacer más de 100 kilómetros al día. 60. Ya 60 era un montón. Sí, por eso. O sea, porque si era muy pesado. O sea, la subida no es que decía, esto te lo hago en 2 horitas. No. O sea, a veces hay subidas con una inclinación así que te llevaban como 3 horas. O sea, y habías avanzado 20 kilómetros. Después de varias horas de andar en bici, lo que pasa es que te empiezan a doler mucho las muñecas porque tú traes peso en la parte de adelante también. Entonces tienes que hacer fuerza todo el tiempo en el volante y todo el impacto y todo eso te empiezan a doler. Las muñecas, el culo te empieza a doler de estar sentado ahí. Es como cuando te bajás de un caballo que estás así con las patas así abiertas. Y sentí los 2 huesitos, los isquiones, así como... Es como que sientes que estás sentado en una piedra ahí clavado, o sea, estás sufriendo, de verdad estás Y te das cuenta cuando terminás de pedalear, de que te duelen las muñecas, de que te duele las el calor, las piernas, todo. Sudás saladísimo. Amigos, pausa, un momento, por favor. Hemos estado viendo las estadísticas de nuestros videos y vemos que la mayoría de la gente que ve nuestros videos no está suscrito al canal. ¿Cómo puede ser eso? Así que porfa, si llegaste hasta aquí, dale suscribir, dale me gusta y deja un comentario. Eso nos ayuda un chingo a seguir creciendo este canal. Y yo quiero recordarles que cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores vamos a sortear un viaje en México. Así que pónganse las pilas porque va a ser un viaje para suscriptores, ¿eh? Y nosotros, bueno, teníamos espejito también para ver cuando venía un carro. Hay que sumarle el estrés de los automovilistas. Porque hay gente que, no importa cuánto tú te pegues al costado de la carretera, hay gente que no respeta el 1,5 metros de distancia. Y te quieren pasar cerquita para molestar. Para molestarte. O sea, hay gente muy chida, nos encontramos gente de todo tipo y gente muy mala. Entonces a eso hay que sumarle el estrés a veces de tener que estar lidiando con los automovilistas e incluso a veces tener
la habilidad y la agilidad de, pum, maniobrar rápido para salirte de la ruta si no te dejan espacio. Entonces nuestra ruta fue Ciudad de México, Tepoztlán. Tepoztlán fue nuestra primera parada. De ahí nos fuimos hicimos un pedacito de Puebla para entrar en Oaxaca. Y de ahí ya entramos en Oaxaca. Hasta Ciudad de Oaxaca. En Ciudad de Oaxaca, unos amigos, No y Lío, de Hilando América, que acaban de sacar un libro, lo pueden buscar. Tenían una amiga que tenía una casa chingoncísima. Divina, una arquitecta. En el ejido Guadalupe Victoria. Una casa sustentable. De barro. Increíble. Divina. Y ella nos dijo, aquí se pueden quedar lo que quieran. Era fresísima, me encantaba, Sí. porque ella era fresísima y nosotros éramos muy hippies. Teníamos todo el tiempo la vista hacia el cerro. Era Estaba muy linda, claro. Y después ella nos dijo, ahí empezamos a hacer house sitting. Nos dijo, una amiga se va y necesita alguien que le cuide la casa porque tiene 2 perritos. Se los quieren cuidar. La cosa es que ahí también teníamos una vista hermosa al cerro, a las montañas, y la señora también era arquitecta y su casa estaba divina. Y me acuerdo que los perros llamaban Lua y Goyo. Era ya viejito. Sí. Y ahí nos quedamos un mes, pasamos días de muertos. Pero ¿qué pasa? Bajarle el ritmo del que veníamos, de estar pedaleando todos los días y descansar solo un día de la semana, a estar un mes y medio pedaleando pero sin peso y en la ciudad, hizo que cuando volviéramos a arrancar ese viaje en bici fuera pesadísimo. Pero hicimos como 2 partes, porque en un momento fuimos a Yerbelagua en bici, Ajá. que nuestra idea era acampar En Yerbelagua. En Yerbelagua. Primero llegamos a Sagá. Claro, pero ahí no fuimos con todo el peso. Ahí lo que ahí hicimos dejemos fue... cosas en la casa de Caro. En la casa de y nos Carolina. fuimos con lo justito a Yerbelagua. Ajá, nos fuimos a Yerbelagua en bicicleta porque teníamos que volver a agarrar ritmo. Sí. Entonces dijimos, vamos hasta Yerbelagua, volvemos y de ahí salimos a San José del Pacífico. Entonces, acampamos en Sagá. Ajá, entonces ella nos dijo, tengo un amigo que tiene un rancho, el rancho Huidor, en Sagá, que es abajito de Yerbelagua, quédense ahí y al otro día siguen a Yerbelagua. Bueno, la cuestión es que llegamos a Sagá y nos encantó, o sea, nos Hermoso. encantó, fue casi como de que, güey, qué bonito que está este lugar, nos hicimos amigos de los 2 señores que cuidaban el lugar que se llamaban Chava, sí. Y el otro señor, no me acuerdo el nombre. Ay, no me acuerdo, pero está divinos, en el blog. Bueno, les vamos a poner una foto de los 2 señores. La cosa es que ahí comíamos con ellos. Cuando nos fuimos nos regalaron chocolatito. Nos Que llevaron le hacía la esposa. Sí, que le hacía la esposa y le nos hacía la trajeron esposa. las barras de chocolate. Ay, divino. hermosos. Nos llevaron a conocer arte rupestre y tumbas zapotecas que hay ahí en la zona, en Sagá. Divino. La verdad que cuando nos fuimos así, ellos con los ojos llorosos, nosotros también, era como que no nos queríamos despedir de esa gente. Y como que, bueno, hicimos la subida a Yerbelagua, no por el camino que está todo como la autopista y todo eso. No, el camino de tierra. Pesadísimo, lo que le sigue, muy difícil, pero muy bonito. Ahora sí, cuando llegamos a Yerbelagua, veníamos de estar con 2 señores acampando al borde de una peña. No había nada de ruido, o sea, lo único que se escuchaba en la noche era bichito. Cuando llegamos, como que tuvimos el choque de haber estado tan en contacto con la naturaleza y con tan poco conexión con tanta gente, que llegamos y estaba lleno de turistas, todos cheleando ahí en la poza. Y fue como, güey, esto no es lo que yo pensaba que era, ¿no? Sí, y bajamos a las pozas y como que nos decepcionamos un poco. La zona para acampar no estaba La zona chida. para acampar es el estacionamiento y nos dijeron, no, se acampa aquí. Y nosotros... No está bueno. Fue como, güey, nos regresamos a Sagá. Y nos fuimos a Sagá. Y nos regresamos a Sagá y nos recibieron re lindos. Re contentos, sí. Cenamos ahí. Y acá, nota aparte, o sea, esa fue la experiencia viajando en bici, de que el contacto de eso, o sea, en Yerbelagua hay cabañitas, te puedes quedar. Después fuimos un chingo de veces más a Yerbelagua y nos encanta. Pero también sabemos que la clave de ir a Yerbelagua es quedarte a dormir y disfrutar de Yerbelagua en la mañana antes de que comiencen a llegar los tours. O en la tarde después de que se van los tours. Pero que realmente al mediodía llegar a Yerbelagua está pesado, o sea, hay mucha gente. Y nosotros no podemos dejar las bicis ahí, lleno de gente, dejar nuestras bicis, que traemos todas nuestras cosas. Entonces no era una posibilidad. Claro, las teníamos que dejar en el estacionamiento, que queda lejos de donde están las pozas. Nos regresamos a Sagá, pasamos ahí el día en Yerbelagua, regresamos a Sagá, otra vez acampamos ahí en el rancho del profesor Huidor, y ya regresamos a Oaxaca como para ya irnos de la ciudad de Oaxaca rumbo a San José del Pacífico. Ahí hicimos, o sea, yo me acuerdo que hicimos varias paradas antes de llegar a San José. Sí. En Ejutla. Y en... O sea, no, Ocotlán, Ejutla
Y creo que ya ahí de Ocotlán, Jujutla fue a... No, Miahuatlán. Miahuatlán, que nos quedamos con Eduardo. Eduardo. Nos quedamos con Eduardo por One Shower. Ajá. Y nos llevó con una señora que nos enseñó a hacer memelas. Sí, si Sí. hubiéramos grabado Eso estaba no buenísimo. Nos manches. perdimos un montón de contenido. Sí. Hicimos memelas ahí y me acuerdo que cuando nos estábamos yendo Sí. ya de Miahuatlán, ahí comienza la subida, que son como 20 kilómetros, pero de subida y curvas a San José del Pacífico. Me acuerdo que fuimos a inflar las bicis a una bicicletería. No, y fuimos a que nos hagan una revisión técnica Sí. rápida de que los cambios estén bien, los frenos estén bien, tenga porque aceite, sabíamos todo. que ya en la montaña se iba a poner más rudo, que tenía Tenía que estar todo bien. Y bueno, y me acuerdo que cuando salimos de ahí de la bici, primero que no nos quisieron cobrar los de la bicicletería. No, y mientras nos estaba revisando, llegaba uno, otro. Ajá, otro. y se juntó se gente. llenó de gente. Y bueno, y al final, o sea, esa era como la última bicicletería antes de salir de Miahuatlán. Entonces como que se juntó un montón de gente y salió como la gente del pueblo a despedirnos. Sí. Y por un lado era como que ya empezaba la subidita y uno estaba ya como re cansado. Y había que seguir pedaleando porque era Sí. como, güey, nos vinieron a despedir. Y yo ya no daba más, pero era hasta que me dejen de ver, no Sí. dejo de pedalear. No, ¿y te acuerdas que hubo un pedacito que corrieron unos niños con Sí. nosotros? Como que iban corriendo los niños Sí, con sí. nosotros, así como unos, no sé, 200 metros. Empujando pero- la bici, me acuerdo. Sí, Era sí, como, bien lindos. denle así hasta Hierbela, hasta San José del Pacífico, por favor. Y fue una subida esa. Una subida no mames. impresionante. De hecho, se nos hizo de noche. Nos No, tardamos y- un poco en la bicicleta. Y había una cosa que pasaba, que al principio a mí las subidas me costaban mucho, entonces yo prefería bajarme de la bici y empujarla, porque lo otro era, Sí. sentías acá los cuádriceps que te quemaban. Y como horrible. les decíamos, traíamos cosas de bici de ruta, no de bici Ajá. de... O sea, en realidad hay que usar cambios de bici de montaña. Platos muy pequeños, piñones muy grandes, porque tú necesitas que ir así, Ajá, todo el tiempo, en las subiditas, constante. que los Como pies te vayan esa así. frase, cuando la vida se ponga cuesta arriba, pon... Plato chico, piñón grande. Ajá, y con esa frase aprendí a usar Sí. los cambios de la bici. Yo creo que del desafío del viaje en bici por México, Oaxaca fue la parte más dura. Sí. Llegar a San José del Pacífico por la inclinación que les decimos de esa subida y porque era muchas curvas. No, Y eso es puro tráiler pasando por ahí. Cruzar la Sierra Madre está pesadísimo. Sí, pero los paisajes, o sea, güey, qué increíble. O sea, y cuando llegamos a San José del Pacífico, me acuerdo que nos quedamos hasta arriba y se Todo veía, nuboso. pero se veía como, o sea, estabas arriba de las nubes y al final de todo veías el Océano Pacífico. Y eso fue como, wow, o sea, como de los mejores atardeceres Sí. que vi en mi vida fueron los de San José del Pacífico. Uy, y me acuerdo cuando íbamos ya bajando de San José del Pacífico, que ya empezabas a ver el mar allá a lo Sí, lejos. estaba muy loco. Que ese día también fue durísimo, porque dijimos, vamos a llegar en un día a Mazunte. Ajá. No manches, estuvo pesadísimo, porque ya llegando, o sea, nosotros dijimos, es bajada. Todavía no sabíamos leer altimetría en ese momento. Pero es que las bajadas de las montañas no son como así. Y Ajá. llegas. Las bajadas, bajas un poco, vuelves a subir, bajas un poco, vuelves a Sí. subir, bajas un poco. Entonces estuvo muy pesada la Y carretera. también iba cambiando el clima, porque Sí. ahí en San José del Pacífico estaba súper fresquito, súper rico para pedalear, pero a medida que íbamos bajando, hacía más calor y húmedo, que es súper pesado para pedalear así. Entonces, ¿qué necesitas? Más agua. Me acuerdo que hubo en una curvita que paramos en una tienda de abarrotes y le digo a Camo, necesito azúcar. Entonces compramos una Coca-Cola. Sí. Y me acuerdo que era como una curva así y subida. Y cuando me terminé de tomar la Coca-Cola, como... Y le digo, vamos. Tengo energía. Le dije, uy, tengo energía. Y hicimos así como, no sé, 10 pedaleadas y se acabó como la que energía. se te acabó, como que nos agotamos la energía. Sí, Me acuerdo sí. que llegamos destrozados a Mazunte. Destrozados, pero me acuerdo, está el video de eso, muy mal el audio, Sí. pero está el video de eso y de que Camo termina el video gritando y metiéndose al mar y lo agarra una ola, Sí, me choca la ola de le frente. choca la ola y se cae. Y ahí, bueno, nos quedamos unos días, Mazunte rico, la pasamos chido y de ahí nos fuimos a... Cipolite. Cipolite. Que En íbamos realidad a- íbamos de paso. porque- Íbamos de paso y encontramos a unos chicos que estaban viajando desde Chile a México en bici. O sea, Pero ellos estuvo estaban más- terminando el viaje. Estuvo más gracioso porque nos acercamos a ver el atardecer en Cipolite,
porque íbamos a Puerto Ángel a acampar y de ahí nos íbamos. Y de repente se nos acerca un chico y nosotros como que no éramos muy confiados así de hablar con quien sea, porque pues no sabes qué onda. Y se nos acerca, están viajando en bici y nosotros, sí, así medio cortados. Y de repente dice, porque nosotros también viajamos en bici, venimos de Argentina, bla, bla, bla. Bueno, nos dice, quédense aquí en Cipolite esta noche y ya después ven. Ajá. Nos hicimos súper amigos, súper Sí, amigos. nos quedamos como 5 días con ellos, nos tiraron Lucho y Sol. un montón de tips, nos tiraron que son de Córdoba. Hacen cerámica, Argentina. hermosa su cerámica, Casiopea Cerámica. Muy chido el proyecto. Ellos ya estaban terminando el viaje, estaban cansados, ¿no? Pero bueno, ellos nos fueron tirando un montón de tips. Bueno, después de ahí fue seguir como por la costa hasta Salina Cruz y vino la parte de verdad más desafiante de todo el viaje, que fue la Ventosa en Oaxaca. Esa es una zona, de hecho, donde es la mayor generadora de energía eólica del país. ¿Por qué? Porque soplan vientos de más de 150 kilómetros por hora. Y hay una zona en la que está Protección Civil diciendo si pueden pasarlo ese día, podés transitar o no, porque hay videos de que el viento que hay termina volcando a los trailers. ¿Te acuerdas que veníamos bien así pedaleando y en un momento había como una montañita y una curva que era bajada? Yo me acuerdo, ¿te acuerdas? Yo iba más adelante, doblo en la curva y me pega una columna de viento que me sacó del camino y tuve que saltar de la bici y tirar la bici. Y después había veces que el viento venía de frente, pero era tan fuerte y vos ibas en bajada. Ibas a 7 kilómetros por hora, o sea, era más lento que pedalear, o sea... Íbamos en bajada pedaleando, haciendo fuerza contra el viento. Y es increíble. pedalear en zona de viento, porque el viento nunca viene de atrás, ojalá viniera de atrás. El viento siempre viene de costado o peor así en diagonal o de frente. Y es horrible. El peor viento es el de costado porque tenés que estar todo el tiempo haciendo fuerza para no caerte encima de los automóviles. Y es lo más cansado, o sea, el desafío, lluvia, frío, calor, viento es el peor para la bici. Y en un momento me acuerdo que no podíamos estar arriba de la bici porque no nos podíamos mantener arriba de la bici porque nos tiraba el viento, entonces íbamos jaloneando la bici, caminando hasta quién sabe cuánto. Y la bici tenía como 50 kilos encima con el peso. Entonces íbamos jaloneando la bici porque no se podía estar arriba y se para una camioneta y nos dijo, chicos, no van a poder cruzar nunca este pedazo. Que eran 10 kilómetros. Era poquito, pero no se podía por el viento. Nos dijo, súbanse y nosotros... En la troca, atrás. Súbanse a la troca y nosotros les echamos raite hasta... No me acuerdo hasta dónde era, pero sí, era por ahí. Hasta pasar un pedacito hasta el siguiente pueblo. Sí, era antes de Juchitán de Zaragoza. Y me acuerdo que la troca se movía así como... De todo. Volamos acá, me imaginaba Twister ahí dando vueltas y como... Una referencia muy vieja la que tiré. Pero más adelante lo que pasó fue la parte más difícil, que llegamos a la parte más intensa de la Ventosa y me acuerdo que pasó uno de estos camiones de AV, ¿se dice? AV, no sé cómo se llaman, que son como la segunda marca de ADO, no sé qué. Esto es una denuncia pública, ¿eh? Sí. Nos pasó muy cerca y a Gaby casi se la, o sea, yo me vi, o sea, cuando un auto, un tráiler, lo que sea, te pasa muy cerca, lo que genera un vacío y es como que te chupa. O sea, es como que sentís el... Por eso está el 1,5 metros de distancia. Es la distancia de la vida, se le dice. Y el tipo le valió 3 cacahuates mi vida y me pasó al ladito. O sea, y yo me vi abajo de la rueda del camión, pero no sé qué, porque el viento estaba para allá, me jaló para el otro lado. O sea, me jaló para afuera de la carretera. Pero ¿qué pasa? Al costado de la carretera estaba lleno de rocas grandes, entonces yo caí con la bici encima de mi rodilla, encima de una roca grande. Me salvé y quedé así, o sea, inclinada para abajo, con todo el peso arriba de mi bici. Me lastimé todo este codo. Por suerte tenía casco, ¿no? Pero me lastimé todo acá, me lastimé todo este costado, la rodilla, la cara, me raspé. No, horrible. ¿Te pensás que el tipo paró? No, jamás, le valió madre. Y bueno, y entonces llega Camo, porque él venía a pedal. Él me dejaba ir adelante porque yo a veces me paraba a hacer fotos. Entonces, yo pedaleaba más rápido que Gaby y la tenía que esperar y no me gustaba que Gaby vaya sola. Entonces, si yo iba detrás de Gaby, Gaby marcaba el ritmo y yo iba siguiendo el ritmo de Gaby. Y entonces vos sabías si me pasaba algo, vos me llegabas a ver. En cambio, si él hubiese ido adelante, no se hubiese enterado si me pasaba algo.
Bueno, entonces llega Camo y me ve toda así ensangrentada. Yo puteando al que casi me mata, básicamente. Llegamos y me acuerdo que ahí se nos ponchó la bici. Se la nos rueda poncharon todas, como varias veces. Sí, varias y así. veces. Y tuvimos que llegar hasta Juchitán. Caminando. Caminando, empujando la bici que no tenía... Ya Sí. la cámara adentro estaba rota, o sea, todo mal. Y me acuerdo que llegamos ahí a una estación de servicio, a una gasolinera, y había unos señores que se nos empiezan a reír. El de la Pemex se nos pone a reír y nos decía, mira los gringos, no sé qué. Y yo decía, Pero como güey, si hubiese un vidrio acá, porque era 1,5 metros, 2 metros de distancia. yo le decía, güey, te estoy escuchando, ¿qué te pasa? Ajá. Y él, mira los gringos, no sé qué, Como güey, que hablo estoy hablando español. español. Y bueno, fue un momento Yo muy toda frustrante. ensangrentada. Y me acuerdo que uno que paró ahí, fue al Oxxo, nos vio y dijo, chicos, les regalo algo. Nos compró agua y nos compró unas galletitas veganas, de hecho, Sí, por de suerte. Y naranja nos dio y me ayudó como a limpiar las heridas. O sea, no me acuerdo en qué lugar está cada cosa, pero llegamos a Tuxtepec. Ujú, O sea, y en Tuxtepec me atendí en la Cruz Roja ujú. y en la Cruz Roja me dijeron, necesitas hacer reposo porque tu rodilla está muy mal. Y yo en esa rodilla ya tenía una lesión que venía acumulando de cuando había sido bailarina de ballet contemporáneo. Y cuando había tenido esa lesión me habían tenido que sacar el líquido, filtrar. Entonces fue como, otra vez volver sobre una lesión que ya tenía. Ujú. Y yo era joven, 20 y tantos tenía. Nos quedamos ahí con la Cruz Roja de ahí de Tuxtepec, que es súper buena Sí, onda. hermosos, Nos quedamos hermosos. como 5 La días pasamos también. súper chido. Nos daban el internet, que eso era fabuloso. La verdad que lo que más me llevo de ese viaje fue la Cruz Roja, porque La gente de Cruz Roja es hay hermosa. veces que no hay nada en ningún lado y la Cruz Roja era lo que nos salvaba. O sea, hacíamos one shower o Cruz Roja y casi siempre te quedabas con la Cruz Roja. Porque me acuerdo que, ¿te acuerdas O bomberos también. en Ocosingo paramos en protección civil y no eran tan chidos? No. Era medio hostil el Sí. ambiente, como que te decían, sí, échate ahí, pero como que... Sí, no estaba tan chido. Pero la Cruz Roja, por siempre, la Cruz Roja de Calquiní, Sí, por Dios. hermosos. Los amo. Sí. Que Los de más hecho, genios. nuestros amigos los argentinos se habían quedado en la misma Sí, Cruz porque Roja. ellos, o sea, entre gente que hace ciclismo, o sea, que así de larga distancia, viajes en bici, todo el tiempo te pasás tips de dónde podés Sí. dormir. Una es las iglesias, pero a veces te dicen que no, nos pasó en Ocotlán, por ejemplo. Bomberos o Campings. campings. Y también usábamos una aplicación llamada iOverlander que te dice también dónde hay campings, dónde hay de todo. Esa dónde está podés muy buena. aparcar, sí. De ahí, como pudimos, llegamos a Tuxtla. En Tuxtla nos quedamos varios días. Sí. Nos quedamos con una chica que... Sí. Esa historia es súper linda porque esta chica nos recibe en su casa de familia, en un fraccionamiento bonito. Y la pasamos muy bien, fueron unos días tranquilos y ya nosotros después nos fuimos a San Cristóbal, que también fue una... Sí, San sí. Cristóbal, Tuxtla, Pero San pará, Cristóbal. no te vayas. La chica esta que nos recibió en Tuxtla, muchos años después nos contacta porque tenía una marca de ropa. Tiene una marca de ropa y me regala un vestido, que es un vestido negro súper bonito. Sí, que se Como la llama marca. Sosa Cáustica. Ah, Sosa Cáustica, sí. Y ella nos dice, chicos, ustedes se quedaron en mi casa cuando viajaban en bici. O sea, ella nos conoció Hippies. en un total. momento muy loco de la vida. Sí. Que después estuvimos en San Cris y en San Cris acababa de nacer la hija de unos amigos, que se llama Gaia también. Y nos quedamos unos meses también, pasamos Año Nuevo en San Cris. Que la subida de Tuxtla a Sí. San Cristóbal te la regalo, no te la hago nunca más en la vida. Por Dios, qué difícil esa subida. San Cris, Ocosingo, Ocosingo, Palenque, Escárcega, y de ahí ya entramos a Campeche. Champotón, Campeche, En Campeche también nos quedamos un Calquiní, tiempo. no me acuerdo dónde está en el medio porque de todo eso, pero sí. Ya, pues en la península de Yucatán es bastante tranquilo pedalear. Lo único difícil es el calor, pero es hermoso. O sea, Sí. va súper chill entre los pueblitos, todo es muy Y bonito. lo que hacíamos ahí era que íbamos por las rutas secundarias, no agarrábamos autopista. No, alguna vez agarramos autopista y la Y fue pasamos horrible. mal, entonces siempre íbamos por los pueblitos más Porque además te chiquititos. aturdía mucho el ruido de los carros. Entonces era mejor ir por las rutas secundarias y como eran más angostitas, porque al costado había mucha vegetación, los traileros, las combis, la gente era mucho más consciente Sí. de que tú no tenías lugar para donde tirarte. Entonces ellos se abrían hasta el camino al costado. Sí. Hasta la mano contraria y como no venía mucho carro, entonces no había problema.
Y entre pueblito y pueblito me acuerdo que nos regalaban siempre nos regalaban naranja, que era algo buenísimo. Sí, siempre la gente te ve y te regala cosas, te Agua. invitan a comer. Es súper No veían lindo. cara de veganos, porque nos regalaban arroz, frijoles y tortilla, que eso era un golazo. Ah, y O otro, sea- otro tip que hacíamos para comer es que íbamos a los lugares donde hacen pollo asado y decíamos, el paquete este que te dan con el pollo que trae arroz, ensalada, sopa de pasta y no sé qué cosa más. Y le decíamos, ¿cuánto me cobras por todo lo que trae el paquete de pollo sin el pollo? Y te dicen, no sé, 15 pesos. Y con 15 pesos nos hacíamos No y sabe, frijoles, era un golazo. tortillas y frijoles. No sabe, y Nos además hacíamos cómo te unas llenaba. comilotas y era como, uff, seguíamos. Hasta nos sobraba comida. Sí, y siempre preguntábamos si el arroz le ponían caldo de pollo y esas cosas, ¿no? Y les decíamos que éramos alérgicos, no le vamos a estar explicando, no, somos Sí. veganas, no. Y ya con el tiempo, pues ya nos fuimos acostumbrando al viaje en bici, pero Gaby ya traía la rodilla muy lastimada. Y, o sea, y ahí hacíamos más rápido, porque Sí. en un día, como era plano, la península de Yucatán es completamente plana, Hacíamos más de 100 kilómetros hacíamos más de tranquilos. 100 kilómetros tranquilos. Pero lo que pasaba en un momento es que te dabas sueño, o sea, Sí. estabas pedaleando y como era recto, plano, no había desafío, entonces como que ibas cabeceando arriba de la bici y me acuerdo que teníamos que parar así a veces en el medio de la nada, bajo de una sombra, a echar la siesta, porque si no, no podías. Sí, sí, sí. Y nos despertábamos muy temprano también. Eventualmente llegamos a Tulum, Quintana Roo. Vía Cobá, no Ajá. subimos hasta Cancún. O sea, hasta claro, Cancún. hicimos como de Campeche subimos a Yucatán, de ahí, o sea, Mérida, de ahí, Pero de ahí fuimos a... muchos pueblitos, muchos Sí. cenotes en el medio Sí, de la nada. o sea, ahí fuimos a, me acuerdo, fuimos a el cenote Suitún, cuando no era Ajá. famoso, fuera de Valladolid. También pasamos por Izamal, o sea, fuimos puebleando, conocimos Ajá. un chingo de pueblos. Sí. Calquiní. Geselchacán, ¿te Geselchacán. acordás? Me encantaba de ese pueblo. O sea, ahí conocimos Sí, Deep, un montón. península de Ay, había otro Yucatán. pueblo que me gustaba mucho, ahora no me acuerdo el nombre. Cobá. No, pero antes de Cobá, uno que era Sí. amarillito que le saqué a un señor una foto. Muchos pueblitos bonitos. Y de ahí llegamos a Tulum, donde unos que no conocíamos eran amigos de una amiga, que después se hicieron nuestros amigos, nos dijeron se pueden quedar en nuestra casa, y no teníamos mucho dinero, entonces nos quedamos a trabajar en Tulum, ya rentamos casa, todo, como nuestra idea era hacer un poco de dinero para poder seguir el viaje en bici, y en ese lapso Gaby fue de visita a Argentina, y Argentina ya no era la Argentina de la que nosotros nos habíamos ido, y fue como, güey, pues estamos bien en México. No, y yo venía con el arrastre de mi rodilla, de Sí. que me hice ver mi rodilla y me dijeron, mira, la verdad no te recomiendo seguir haciendo un viaje en bicicleta porque la exigencia es mucha. Sin una buena recuperación. Sin una buena con recuperación. fisioterapia y varias cosas. Y fue como, bueno, y ahí fue como que de eso, se juntó eso que fui a Argentina y que dije como que cuando fui a Argentina, o sea, extrañaba mucho Argentina, mi familia, mis amigos, pero como que ahí me di cuenta que no me quería ir de México, que me gustaba mucho estar en México y ahí fue como, volví y le dije a Camo, no, como que me quiero quedar en México. Y ahí, O sea, como que me va a doler mucho irme de México, me quiero quedar en México. y ahí fue un periodo, un breakpoint en nuestra vida porque fue, o sea, en ese momento fueron muchísimos cambios. Un poco empezar a juntarnos con pues todos nuestros amigos de Tulum, creativos, diseñadores, cineastas, bla, 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 gente así como buzos, todo eso. Y darnos cuenta que pues estaba bueno tener un poquito más de capital y no estar todo el tiempo teniendo hambre. Ajá, sí, porque si bien hacíamos, o sea, imagínense que estábamos pedaleando 8 horas al día, a veces 10, y cuando llegábamos teníamos que hacer trabajo freelance de diseño. O sea, llegábamos madreadísimos, lo que le sigue después de estar pedaleando Sí. durante 8 o 10 horas, porque era que habías pasado muchas horas de sol, con sed, los músculos cansados, entonces era bañarte, comer y ponerte a trabajar. Te ibas a dormir como a las 10 de la noche, porque te despertabas a las 4 de la mañana, entonces era muy, muy pesado. El domingo era un día que sí estabas recostado, pero que era como trabajar también. Entonces era muy pesado, muy al día. Y ahí como que, bueno, fue como que decidimos terminar ahí el viaje en bici. Y ahí terminó el viaje en bici. Pero bueno, empezaron otras aventuras. De Ahí las cuales después les vamos a contar. ayudamos a crear un taller de bicis de bambú con los de Tulum, Bamboo Cycle. Con Bamboo Cycles, en estuvo Tulum. bien padre eso. Pero bueno, ya como que ya nos asentamos y empezamos a hacer así nómadas de que vivíamos un tiempo en un lado, un tiempo en otro, un tiempo en otro, un Ajá. tiempo en otro, un tiempo en Y otro. ahí fue cuando realmente empezamos a vivir de la fotografía, porque ahí hice los primeros trabajos de fotografías para hoteles. Y empezamos a mejorar mucho con la fotografía Sí. también.
¿Y qué pasa? Después de eso ya nos asentamos, termina el viaje en bici, nos empezamos a aburguesar. Ahí fue cuando ya hicimos ese cambio. Pero también, o sea, por ejemplo, en Tulum, como éramos los únicos que andaban con bici de bambú, pues éramos conocidos como los cletos. Los cletos. O los bambucletos, nos decían. Sí. Porque además mi bici decía plan B viajero, entonces como que todo el mundo sabía quiénes éramos, ¿no? Pero lo que empezamos a hacer fue como vamos a retribuir un poco de todo lo que recibimos, y Camo una vez encontró unos franceses en la playa que estaban viajando en bici y le dijo, vénganse a dormir a la casa. Y los franceses no sabían hablar inglés ni español, entonces era como con seña entendernos. Pero bueno, sí estuvo muy bueno, pasamos varias partes por arriba. Donde más recuerdos lindos tenemos es cuando conocimos gente, porque por ejemplo, cuando hicimos Estado de México, Puebla y todo eso, fue quedarnos en camping o quedarnos en un hotel. Y fue como, pues, ahí no conocimos a nadie, entonces como que no nos quedaron como así, como no nos detallamos mucho en esos lugares porque no conocimos a nadie realmente. Entonces era dormir y seguir, ¿no? Y en esos lugares donde conocimos gente, familias, a veces en el medio de la nada, que te decían quédate a dormir acá, ahí es donde más cariño le guardamos a esos lugares. Sí. Pero bueno, ahí decidimos suspender el viaje en bici, cambió nuestro estilo de vida completamente. Pero yo tengo planes de hacer viajes en bici con un amigo. Por ahora estamos viendo si viajamos. Pero ya como jornaditas más chiquitas. Claro, o sea, algo que no nos tome más de 2 semanas. Tengo planeado, no sé si lo vamos a poder hacer este año porque es un poco más complicado de planear, hacer Tijuana-Los Cabos, y por ahora queremos hacer algo corto entre Ciudad de México y Puebla o algo así. Entonces, comenten si les gustaría ver eso y cómo va a ser toda la preparación de la bicicleta, porque la bicicleta la tengo que reacondicionar y ahí puedo hacer videos más específicos sobre bicis, viaje en bici, etc. Así que amigos, ya saben, si tienen ganas de ver ese contenido, porfi comenten, porque yo lo voy a hacer igual, pero me gustaría saber si les interesa, primero que nada. Yo obviamente ya no voy a hacer más viajes en bici. Gaby ya no va a hacer viajes en bici. Recuerden, porfa, dejar su me gusta, comentario. Recuerden que no es en el chat en vivo, es en abajo. Y pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video. Bye, Adiós. Bye. Nuestras bicis están acá abajo, pobrecitas. Pero ahí están. Necesitan mantenimiento. Esta es la mía. Y esta es la de Camo. Ahí dice Bamboo Cycles. Esto es fibra de carbono. Camo lo dejó así, yo lo pinté. Pero bueno, estas son las bicis. Esto es lo que le decíamos. Los racks, a la mía se la saqué. Pero este es el rack de la bici. Acá iban enganchadas las alforjas. Están un poco madreadas por el salitre de Tulum. Sí, ahí le poníamos el agüita. Y estos son los manubrios que les decíamos, que son manubrio mariposa. Y el asiento carísimo de Gaby. Sí.